La mediación internacional es una variación del proceso de mediación, el cual es un sistema basado en la intervención en una controversia o negociación por una tercera parte imparcial, que carece de poder decisorio. En la esfera internacional, la mediación es un modelo diplomático de arreglo de controversias, en el cual dialogan distintos actores internacionales sobre un conflicto o una controversia en particular. Los conflictos pueden suscitarse entre dos o más estados, entre dos o más bloques de países, entre organizaciones internacionales y cualquier otro actor que tenga un rol en el sistema internacional. Este proceso tiene características muy interesantes, como las partes conservan su libertad de acción y decisión respecto a la solución del conflicto, a diferencia de lo que sucede si recurren a afrontamientos jurisdiccionales. La solución se plasma en un acuerdo internacional obligatorio. Los acuerdos no tienen que basarse únicamente en lo establecido por el derecho internacional. Esta modalidad de mediación tiene un carácter multidisciplinar y participan una gran diversidad de actores, transversalmente y en varios niveles, entre los que destacan estados, organizaciones internacionales, expertos, sociedad civil y otros. El mediador internacional tiene una intervención activa, pone en contacto a las partes, pero también negocia y puede realizar propuestas específicas, lo que requiere por su parte pensar de forma estratégica y tener la capacidad de ver más allá de la situación concreta. Respecto a este último punto, los conflictos internacionales son un ámbito especialmente complejo para aplicar la mediación, por lo que frecuentemente los mediadores internacionales son verdaderos expertos que han realizado relevantes aportes en los ámbitos diplomáticos y/o académicos. Por ello, más allá de sus habilidades y capacidades personales, su trayectoria profesional y métodos de trabajo constituyen una buena fuente de aprendizaje para todas las personas interesadas en la resolución de conflictos. Por todo esto, la mediación internacional tiene un papel preponderante para las Naciones Unidas, pues constituye el camino correcto para realizar una contribución decisiva a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, objetivo de Naciones Unidas establecido en el preámbulo de su Carta Constitutiva. La misma Carta la identifica como medio para el arreglo pacífico de las controversias en sus artículos 2.3 y 33.1 del capítulo 6 del arreglo pacífico de las controversias. En los últimos años, donde las relaciones internacionales se han constituido como una disciplina más en el campo político, hemos visto cómo la mediación es un elemento en la resolución de conflictos. Para ejemplos, tenemos el caso de Irlanda. El mediador estadounidense de origen irlandés, George Mitchell, respaldado por el presidente Bill Clinton, presentó una lista de normas de conducta relativas al uso de medios exclusivamente pacíficos y democráticos para lograr los objetivos políticos, llamados los principios de Mitchell. A la vez, estableció 3 principios muy simples para conducir el proceso y consolidar los avances: el consenso suficiente, el consentimiento paralelo y principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Aunque el proceso que condujo a la paz definitiva ya había comenzado mucho antes de su llegada en 1996, se considera que su metodología, además de inspirar posteriores procesos de paz, fue determinante para avanzar en las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Viernes Santo en 1998. El texto contempló, entre otros acuerdos, la creación en Irlanda del Norte de órganos de autogobierno e instituciones compartidas. Asimismo, el ejemplo más reciente es el del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los acercamientos entre ambos bajo el seguimiento de las Naciones Unidas se dieron prácticamente desde el estallido del conflicto. Sin embargo, durante el mes de septiembre, Turquía se ofreció a ser un mediador frente a Rusia. El presidente turco le propuso a Rusia aceptar su mediación para ayudar a evitar un desastre en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, ocupada por tropas de Moscú desde marzo. En una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, Erdogan indicó que Turquía puede desempeñar un rol de facilitador en la planta nuclear de Zaporilla. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, aseguró que su país valora los esfuerzos de Turquía a la hora de mediar con Rusia para encontrar una solución a la guerra en curso,
así como su decisión de cerrar los estrechos al paso de los buques de guerra en virtud de la Convención de Montreux. En conclusión, la mediación es un proceso lleno de obstáculos, donde la experiencia y profesionalidad del mediador resultan vitales para reconducir un conflicto bélico hacia la paz. El respaldo internacional, el reconocimiento como interlocutor legítimo, el conocimiento del conflicto, la creatividad, la capacidad persuasiva y el carácter conciliador de cada uno de ellos fueron elementos claves para la resolución de estos conflictos.